Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando sobre métodos de demostración y bueno, en términos generales nos dimos cuenta que cuando es una implicación de la forma P entonces Q, donde P la llamábamos la hipótesis y Q la llamábamos la tesis, entonces déjenme que acá les escribo, a esta se le llama hipótesis, hipótesis, y a la proposición que tenemos que llegar se le denomina tesis, ¿no? Entonces, cuando uno hace esto, a este método de demostración se le llamaba ¿qué? ¿Ustedes se acuerdan? A esta cosita, o sea, a partir de la hipótesis y llegar a la tesis directamente, se le da el nombre de método directo de demostración. Método directo de demostración. Y ustedes siempre van a tener en la cabeza que cuando quieren probar algo, eso usualmente está relacionado a una implicación. Bueno, puede ser también un sí, solo sí, pero después vamos a hablar de eso. Pero usualmente uno lo puede entender en términos de implicación, ¿ok? Pero también existen otras maneras de demostrar esta misma implicación. O sea, si usted quiere probar que P entonces Q es verdad, usted también lo puede hacer probando la siguiente implicación. Negación de Q implica la negación de P. O sea, básicamente aquí lo que estamos haciendo es como cambiando el orden de la hipótesis original y la tesis. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, ahora en este método de demostración, este que está aquí va a ser mi nueva hipótesis. Bien, o sea, usted tenía que mostrar o demostrar esta implicación. Pues si quiere probar que esta implicación es verdad, usted también puede probar que esta implicación es verdad. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué se cambia de esa forma? Bueno, precisamente porque esto es una tautología. O sea, estas dos condiciones en lógica son equivalentes. ¿Ok? Y nosotros hicimos en clase la prueba de la tautología asociada. Solamente aquí les estoy haciendo como un repaso. Y esto que está aquí sería la nueva tesis. Si usted utiliza este método de demostración, o sea, quería probar P entonces Q, y más bien probó que la negación de Q implica la negación de P, a esto que está acá se le denomina el método indirecto de demostración. Método indirecto. O sea, recuerde que esto que está acá es un equivalente lógico a esto. O sea, si usted quiere probar una implicación, P entonces Q, si quiere mirar que esa implicación P entonces Q es verdadera, pues es la misma cosa que probar que la negación de Q implique la negación de P. Y ese no fue el único método de demostración que vimos. También les dije que si ustedes querían probar de nuevo que esta implicación es verdad, usted también puede probar lo siguiente. Si supone que P es verdadera y supone que la negación de Q es verdadera, o sea, supone estas dos como hipótesis, y estas dos hipótesis llegan, o sea, con estas dos hipótesis llegan a una falacia. Recuerden que aquí la F representa una falacia, o sea, algo falso. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que esto es algo falso. Pues de esta manera también estaríamos probando que la implicación P entonces Q es verdadera. Y este método de demostración, así, o sea, tomar la hipótesis y la negación de la tesis, y con esas dos cositas llegar a algo que es falso, esto que está acá se denomina, bueno, y esto pongámosle la F un color verdecito, para recordar que pues esta es una falacia, ¿no? O sea, es una proposición cuyos valores de verdad son todos falsos, ¿no? Entonces, si al hacer la prueba, si usted supone que la P es verdad y que la negación de Q es verdad, y llegamos con esas dos hipótesis a una negación, o sea, en este caso, espérate, verá, aquí les escribo, esta sería la hipótesis de este método de demostración, y a lo que tendríamos que llegar es a algo falso. Esta sería la tesis. Entonces, cuando queremos probar que la implicación P entonces Q es verdad, y usted supone P, y además supone que la negación de Q es verdad, y llega a que con esas dos hipótesis llegamos a algo falso, a estas dos cosas, o sea, a esta implicación nueva se le denomina el método de demostración por contradicción. Y ustedes recordarán que pues esto lo vimos en la clase
antepasada, o sea, la que fue antes del examen parcial. Entonces, ustedes dirán, profesor, entonces esos son todos los métodos de demostración que hay. Bueno, la verdad no. Existe otro especial que, bueno, pues básicamente es el spoiler que les estoy poniendo acá, que se llama la inducción matemática, pero ese es un método de demostración que tiene que ver con algo muy especial. Entonces, aquí les hice un pequeño resumen de cuáles son los métodos de demostración que ya vimos y que usaremos en geometría cuando empecemos a hacer demostraciones en geometría. Pero hay una cosa importante y es que existen proposiciones, entonces espérense y verán. Entonces existen proposiciones que pueden depender de un conjunto en especial. Ustedes me dirán, ¿cómo ha sido un conjunto en especial? Bueno, cuando me refiero a un conjunto pueden ser números, pueden ser, por ejemplo, funciones, pueden ser, por ejemplo, bueno, ustedes que vean más adelante álgebra lineal, matrices, en fin, bla, bla, bla. O sea, cuando me refiero a conjunto puede ser muchas cosas. Obviamente aquí en geometría pues nos vamos a referir a números, pero también nos podríamos referir a triángulos, nos podríamos referir a cuadriláteros, nos podríamos referir a circunferencias, en fin, o sea, podrían haber muchas cositas. Ustedes me dirán, profesor, ¿cómo así que pueden haber proposiciones que dependen de un conjunto? Bueno, por ejemplo, imagínense esta proposición. Yo podría decir el estudiante X del curso de geometría euclidiana grupo 7. Bien. El día de hoy comió algo durante el día. Durante el día. Entonces, usted me podría decir, bueno, profesor, eso cuando usted me dice del estudiante X, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí yo puedo poner el nombre de cualquiera de ustedes que están en el curso. ¿Bien? Entonces, fíjense que aquí esta es una proposición, pero es una proposición que depende de cierto grupo. En este caso, está dependiendo de un conjunto que sería el conjunto de los estudiantes del curso de geometría euclidiana grupo 7. Y si ustedes quieren ser canzones, ustedes podrían decir, ah, profesor, yo le puedo dar esto, o sea, en vez de copiar toda esta cosa, pues yo podría decir que esta es la proposición P. Y pues sí, en teoría usted me podría decir, oiga, profesor, yo quiero que esto en vez de leer toda esa proposición gigante, yo diga que estoy hablando de la proposición P. Bueno, está bien, usted puede decirme que todo eso que dibujó de color morado es P, pero hay una cosa especial y es que esta proposición depende de la variable X, que es básicamente el estudiante del curso de geometría euclidiana grupo 7 del que esté hablando. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? O sea, pueden existir proposiciones que pueden depender de un conjunto en especial. Eso es la parte importante. En este caso se la estoy haciendo un ejemplo con un conjunto de personas, porque yo aquí puedo poner el nombre, cualquier nombre de ustedes, y no pasa nada. ¿Ok? Y podría mirar si esa proposición es cierta o es falsa. Porque a la final esta es una proposición y pues dependerá si el estudiante consumió o comió algo durante el día o no. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Bueno. Ajá, cuéntame. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y usted por qué me dice esto de las proposiciones que dependen de un conjunto en especial? Bueno, vamos a hablar de proposiciones que sean, bueno, una proposición que yo quiera saber si es verdad o no, pero la vamos a trabajar en el conjunto de los números naturales. Entonces, la inducción matemática es un método de demostración
es un método de demostración que sirve solamente para proposiciones. Bueno, una proposición P, pero esa proposición va a depender de una letra N, con N un entero, bueno, un número natural. Con N un número natural. Usualmente, pues en matemática uno no escribe tanto. Y esto a veces se escribe así, o sea, a veces se escribe N, una E y una N acá así como en mayúscula. Y ya les voy a enseñar qué es lo que quiere decir esta E que parece el símbolo de euro. Esta E representa el símbolo de pertenencia. Espérate, yo lo hago con un tamaño de letra más chiquito. Esto se denomina pertenencia. Y lo que estamos queriendo decir acá es lo siguiente. Acá estamos diciendo es que la N pertenece a los números naturales. Esto que está acá son los números naturales. Números naturales. ¿Ustedes recuerdan de estas notaciones para qué? Para números. Por ejemplo, que el conjunto de los números naturales, de los racionales, de los enteros. Bueno, de todas maneras yo les voy a recordar eso pues mientras lo necesitemos. Pero a veces en los libros escriben esa notación. N, una E y otra N mayúscula así como con símbolos raros. Pues básicamente lo que estamos queriendo decir es que N pertenece a los números naturales. ¿Vamos bien? De pronto en matemáticas, cuando ustedes estén viendo, por ejemplo, cálculo, que no se les haga raro que les aparezca, por ejemplo, X, símbolo de pertenencia, y aquí una R. Pues se lee de la misma forma. O sea, la E, cuando ustedes vean esa E que parece el símbolo de euro, pues ahí lo que me está utilizando es el símbolo de pertenencia. Y lo que estaríamos diciendo acá es que X pertenece a los números reales. Pero pues solamente es como cositas de notación. O sea, X pertenece a los números reales. ¿Vamos bien hasta acá? Pero bueno, esto se los voy a dejar aparte porque pues esto no tiene nada que ver con la inducción. La inducción es solamente para números naturales, ¿ok? Pero pues les pongo algo que de pronto cuando estén viendo cálculo van a leerlo en los libros y de pronto se me van a enredar leyendo eso. Entonces siempre que vean ese símbolo E que parece un euro, eso se llama el símbolo de pertenencia. Y me está diciendo que el elemento que está en el lado izquierdo, pertenece al conjunto que está en el lado derecho. ¿Listo? Bueno, y ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo así que proposiciones que dependen de una N? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para explicarles más o menos de qué se trata el método de inducción. Entonces, ejemplo 1. Espérate un momento. Ya. Ejemplo 1. Imagínense, por ejemplo, que vamos a intentar mirar si la siguiente proposición es verdad. Por ejemplo, demuestre que n más 1 al cuadrado menos n cuadrado menos... Bueno, n cuadrado menos 1, es igual a menos más 2n más 1. Y acá entonces viene una cosa importante. Entonces les voy a decir una cosita. Uno podría mostrar esto con álgebra básica, pero les voy a mostrar qué es lo que pasa en los enteros, en los números naturales. Por ejemplo, probar esto, sí. Bueno, o a veces se escribe así, para todo. Pero yo les había dicho a ustedes que en matemáticas uno le da pereza. Ya les voy a escribir qué quiere decir ese símbolo. Para todo n pertenece naturales. Entonces, acá qué es lo que dice este símbolo feo, que de pronto ustedes también lo habrán visto en otros lados.
Esta A que es al contrario, una A al revés, este símbolo se denomina para todo. Entonces, se lee como un para todo. Yo les había dicho a ustedes que en matemáticas a uno le da mucha pereza escribir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Demuestre que esta propiedad es verdad para todos los números naturales y ya. O sea, los n que son números naturales o que pertenecen a los números naturales. Porque recuerden que esta es pertenencia, que ya se los escribí aquí arriba. Si quieren ven y se los pongo con rojo. Entonces, para todo n que pertenece a los números naturales. Ya lo podemos ir leyendo. ¿Ok? Y ustedes me dirán, oiga profesor, pero si es cierto para todos los números naturales, ¿usted qué es lo que me está queriendo decir? Bueno, en este caso, si yo quisiera demostrar esto que está acá sería mi proposición que depende de n. O sea, esta sería la proposición que depende de n. Y usted me dirá, profesor, ¿y por qué depende de n? Bueno, pues porque precisamente usted aquí ve n, por aquí ve una n, por aquí ve una n y también por aquí ve una n. O sea, es algo que puede ser verdad o puede ser mentira, pero que depende de la letra n. ¿Vamos bien? Y por eso es que la letra n se le pone acá en el para todo, pues porque ahí lo que estoy diciendo es que esa propiedad es cierta para cualquier número natural, o sea, para cualquier n que sea un número natural. Y ustedes dirán, bueno, y si esto fuera verdad, ¿qué debería pasar? Bueno, pues, por ejemplo, miremos una cosita. Como la n es un número natural, reemplacemos. O sea, vamos a mirar una cosa, o sea, antes de hacer esta demostración, o si quieren ahorita la hacemos, pero quieres mirar lo que viene acá. Si usted quiere verificar que esta propiedad es cierta, se supone que la propiedad es cierta para todos los números naturales. Usted me está diciendo que para cualquier n esa propiedad es verdad. Entonces uno podría empezar mirándolo como por casitos suaves. Uno dirá, bueno, espere primero, miremos a ver qué pasa. Entonces, si la n vale 1, por ejemplo. Entonces, si la n vale 1, mire a ver qué pasa cuando usted reemplaza en esta fórmula, a ver si la igualdad se cumple. Ustedes me dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, pues donde aparezca la n, póngame un 1. ¿Cuánto daría eso? A ver si la propiedad es verdad o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto sería 1 más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 2 por 1. Ah, bueno, espérate, acá tengo que ponerle un menos. Qué pena, aquí no es más. Pues para que sea propiedad, pongámosle un menos acá. Listo. ¿Vamos bien? Con menos y este con más. Ah, perdóname, no, sí, estoy bien. Aquí es un más, aquí es un más y aquí es un más. Qué pena. O sea que esto sería... Fíjense lo que pasó. Donde aparecía la n puse un 1, ¿ok? Porque estoy diciendo qué pasa en el caso cuando la n vale 1. O sea que esto sería 1 más 1, 2 al cuadrado, menos 1, porque 1 al cuadrado es 1. Y esto sería 2 más 1. ¿Cuánto nos da 2 al cuadrado? 4 menos 1, esto es 3, y pues 3 es igual a 3. O sea que lo que estamos diciendo es que la propiedad cuando la n vale 1 es verdadera. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, como esa propiedad es cierta para todos los naturales, uno lo primero que podría hacer es, venga, probémosla para cuando vale 1, a ver si es cierta. Y si la propiedad es cierta, pues debería darme la igualdad cuando reemplace el valor de la n. Si quieren, hagamos otro pasito. Ahora hagámoslo cuando la n vale 2. O sea, pues no es obligatorio y ahorita les voy a mostrar cómo es el proceso de la inducción, pero por lo menos uno siempre tiene que verificarlo para el primero. Para el segundo no es necesario, pero hagámoslo para el 2 porque recuerden, ustedes hasta ahorita van a empezar a aprender esto y quiero que entiendan qué es lo que pasa. Ahora reemplacemos la n por 2, o sea que ahora nos va a dar 2 más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado igual a 2 por 2 más 1. Recuerden que ahora donde aparezca la n, usted me va a poner es un 2, no me va a poner un 1. Porque me está diciendo que ahora la n vale 2. O sea que en este caso nos va a dar 3 al cuadrado menos 2 a la 2 que es 4
es igual a 2 por 2, que es 4, más 1. Vamos a ver si eso sí nos da igual. 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4, y 4 más 1 es 5, y 9 menos 4 pues es 5. 5 es igual a 5. O sea que lo que acabamos de concluir es que la propiedad 2 es verdad. La propiedad 2 es válida. Bueno, y usted me dirá, profesor, ¿y si la propiedad es cierta para todos los naturales, entonces me toca tomar todos los naturales? Pues no, porque si no se va a enloquecer. Pero uno podría darse cuenta de lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer, por ejemplo, o en qué se basa el método de demostración por inducción? Vamos a hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, acá les voy a hacer un dibujito, por ejemplo, que ustedes acá tengan los números naturales. Digamos que por aquí empieza el 1, luego por aquí está el 2, luego por aquí está el 3, luego por aquí está el 4, luego por aquí está un K, y ya ahorita les voy a poner algo por acá y continuará. Entonces veremos una cosita. Aquí estamos dibujando los valores, los naturales, ¿bien? Pero recuerden que no solamente estamos hablando de los naturales, sino que estamos hablando de una proposición que sea verdad para todos los naturales. O sea que por aquí voy a tener una proposición en 1, que fue lo que hicimos ahorita, la proposición en 2, la proposición en 3, la proposición en 4, así hasta llegar a la proposición a un valor k. Y ahorita voy a ponerles una cosita. Si el número natural positivo lo estoy llamando k, ¿quién sería el entero que sigue? O sea, el entero positivo que le sigue a k. Por ejemplo, si ustedes tenían el 1, ¿usted cómo sabe que el entero que sigue es el 2? ¿Qué le podría haber hecho al 1 para construir el 2? Pues para poder pasar, o sea, en los enteros hay una propiedad bien interesante, y es que si usted quiere pasar al siguiente, usted lo único que tiene que hacer es sumar 1. ¿Vamos bien? Si usted estaba en el 1 y quiere pasar al 2, pues le suma 1 y le da 2. Lo mismo acá. Si queremos saltar del 2 al 3, le sumo 1. Si quiero saltar del 3 al 4, le sumo 1. Y así continuaré sumando 1, bla, bla, bla. Y ahora, si tengo el entero k, que lo estoy llamando k, pues el siguiente a él pues sería k más 1, porque usted tendría que sumarle 1 para poder continuar. ¿Ok? Y pues bueno, usted dirá, bueno, ¿y cómo fue que pasamos? Pues sumándole 1 al entero. Entonces acá es donde viene la parte importante del principio de inducción. Ustedes dirán, profesor, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, el método de demostración por inducción consta de 3 partes. La primera parte, voy a ponerla por acá, parte 1, es verificar que la propiedad es verdad cuando el valor de la n vale 1, ¿ok? ¿Qué fue lo que hicimos acá? O sea, la primera parte es esta. Verifiquemos que cuando la n valga 1, la propiedad sea válida, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso. Y ustedes dirán, profesor, ¿y ahora cuál es la segunda parte? La segunda parte, parte 2, es tomar un entero cualquiera que lo vamos a llamar k, y voy a suponer que al evaluar el valor de k en la proposición también es verdadera. Entonces aquí vamos a suponer que esta proposición para un n igual a k, recuerden que aquí estamos tomando cuando la n vale k, ¿no? Aquí es cuando la n vale k. Pero ya les voy a escribir qué es lo que pasó. Entonces suponemos que esta proposición es verdadera. Y este paso, cuando usted está suponiendo que algo es verdad, pues adivinen, a esta cosita se le llama hipótesis de inducción. ¿Listo? O sea, vamos a suponer que cuando la n vale k, que k puede ser cualquier entero también, vamos a suponer que esa proposición es verdad. Y ustedes dirán, bueno, si es una hipótesis, yo tengo que demostrar algo, ¿no? Porque recuerden que cuando hablamos de la implicación por acá, usted siempre parte de una hipótesis y tiene que llegar a una tesis, o sea, tiene que demostrar algo. Pues la tesis en este caso es probar que si para pk, la proposición cuando la n vale k es cierta, debemos probar que para k más 1 también es cierta utilizando esta como hipótesis. Entonces se debe probar que p en k más 1 es verdadera. Esta sería la tesis que usted tiene que probar, ¿ok?
¿Listo? Y ustedes me dirán, venga profesor, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, o esto qué tiene de importante que primero, bueno, esta sería la última parte, que pues sería la parte 3 del método de inducción. Parte 3. Bien, ¿qué sería probar la tesis? Que sería que probemos que P en K más 1 es verdadera. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué esto es importante? Bueno, básicamente la condición de que si supongo que para un K es cierto, para K más 1 es verdad, lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Recuerden que aquí el valor de K también es un entero cualquiera. Entonces yo les podría decir lo siguiente. Si volvemos a hacer un listadito de proposiciones, o sea, si suponemos que estas condiciones que les dije de las partes es verdad, vamos a mirar una cosita. Y vamos a empezar desde la proposición 1. Entonces, si usted llega a probar lo que les escribí arriba, que si PK es verdad, entonces PK más 1 es verdad, pues acá pasa lo siguiente. Usted se acuerda que probó por la parte de 1 que la propiedad en 1 es verdad, ¿no? Entonces, la propiedad en 1 básicamente sería cuando la K vale 1. Entonces, fíjense que si la K es 1, yo estoy diciendo que PK es verdad. Entonces, P en K más 1 es verdadera. Si llego a probarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí voy a ponerle otro color, aunque pues no es obligatorio, pero le vamos a poner otro color. Entonces, si la K vale 1, la condición de la parte 2 y la parte 3, o sea, esa implicación, si llego a probar que es verdad, lo que estoy diciendo es que para cualquier valor de K, que es el que está aquí, esa implicación es cierta. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué empezamos probando que cuando vale 1 es verdad? ¿Ok? O sea, la primera parte era probar de que P de 1 es verdadera. Entonces, si reemplazamos la K por 1 en la condición aquí de esta parte 2 y parte 3, que es la implicación que estoy buscando, pues yo estaré diciendo que si P en 1 es verdad, entonces la proposición en 1 más 1 es verdad. O sea que lo que estaríamos diciendo es que la proposición en 2 es verdad. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si la K vale 1, entonces voy a hacer más bien el listadito acá, más bien aquí abajo. Entonces, vean, vamos a hacer un listado. Si llegáramos a probar las tres condiciones de acá o las tres partes que es lo que le estoy contando, y usted me dijo, profesor, la parte 1 ya es verdad, o sea, la proposición en 1, esta es verdad. Pues utilizando la parte 2 y la parte 3, podemos deducir también que la proposición en 2 también es verdad, ¿ok? Porque como les decía, si la proposición en K es verdadera, la proposición en K más 1 es verdadera. O sea, si yo pruebo que esta implicación es verdad, lo que estoy diciendo es que si el primer valor es verdadero, pues el segundo valor también va a ser verdad. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago el resto? Bueno, sigan utilizando la condición, pero cambiando el valor de la K. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, si usted me hizo esto cuando la K valía 1, ahora hágalo cuando la K vale 2. Porque usted ya sabe que cuando la K vale 1, eso implicó que la proposición en el valor de n igual a 2 es cierto, en K igual a 2, perdóname. Ahora reemplácelo cuando la K vale 2 y mire a ver qué pasa. Si K vale 2, esta proposición en general es verdadera, porque fíjense que acá estoy diciendo que es para cualquier K. Pero la diferencia es que aquí ya no va a ser un 1, sino que va a ser un 2. Entonces, la proposición 2 es verdad, porque eso ya lo mostré ahorita. Pues la proposición en 2 más 1 también debería ser verdad. Y pues creo que 2 más 1 me da 3, ¿no? Entonces, si hacemos el mismo ciclo de lo que hicimos aquí arriba, pues si yo estoy diciendo que PK es verdadera, implica que PK más 1 es verdad, pues lo que estoy diciendo es que para cada entero que sea verdad, el que sigue también la proposición es verdad. O sea que aquí estoy diciendo que la proposición en 3 es cierta, ¿no? Bueno, y si la proposición en 3 es verdad, o sea, vamos a hacer como una cadena de implicaciones. Esta fue la primera implicación, ¿no? La proposición en 1 implica la proposición en 2. Ahora, la proposición en 2 implica la proposición en 3. O sea, esas dos son como dos consecuencias de la parte 1 y la parte 2 que habíamos hablado acá, porque esto es cierto para cualquier K, ¿ok?
Entonces, si la primera es cierta, la segunda va a ser cierta porque estoy diciendo que el entero que sigue también va a ser verdad. Luego, si el 2 es cierto, el 3 va a ser cierto por la misma condición, porque si el 2 es verdad, la proposición en el entero que sigue también es verdad. Y así voy a continuar con todos los enteros, porque ahora si la proposición en 3 es verdad, la que sigue es verdad. Y así voy a continuar de manera indefinida con todos los enteros existentes. Si PK es verdad, pues esta era la hipótesis de inducción, pues quiere decir que esto implica PK más 1. O sea, realmente se vuelve como una cadena de implicaciones. Y si usted llega a probar esas tres condiciones que son las que están acá, o sea, la parte 1, la parte 2 y la parte 3, pues básicamente usted lo está probando para todos los números naturales. Porque empieza desde el primero y luego dice, pues si tenemos el primer entero positivo, al hacer la parte 2 y la parte 3 del método de demostración, pues si es cierto para 1, es cierto para 2. Si es cierto para 2, es cierto para 3. Si es cierto para 3, es cierto para 4. Y así continuará en esa cadena interminable, ¿ok? Entonces acá es bien interesante porque uno a veces cuando hace el método de demostración por inducción, uno no entiende qué está haciendo. Y pues es triste que uno no sepa qué es lo que está haciendo. Pero básicamente lo que les estoy diciendo es que vea, si usted quiere probar o quiere hacer algo por inducción, pues básicamente es un método que le sirve para probar una proposición que dependa de un número natural cualquiera y consta de estas dos partes, que ya ahorita se las voy a enumerar mejor. ¿Bien? Usted para hacer una demostración por inducción tiene que hacer estas tres partes. Primero, probar que la proposición en 1 es verdad. Luego, suponer que para un valor k la proposición es cierta. Y usted va a probar que la proposición es verdad para el que sigue de k, o sea, para k más 1. Y aquí pues uno ya se mete con hipótesis y con tesis, que básicamente está relacionado al primer método de demostración que vimos, que es el método de demostración directo. Pero es un método de demostración que tiene como unas cositas raras, pero pues creo que ya les intenté explicar qué es lo que quiere decir esto. Ok, entonces ahora sí hablemos del método de demostración por inducción. O sea, si yo quisiera probar que esa proposición es verdad, no necesito ponerme a evaluar en todos los naturales, porque pues o si no se me va a acabar la vida y nunca terminé. Entonces, este método básicamente, esto se llama un método que es por, bueno, uno se lo puede imaginar como si fuera un método por evaluación. Entonces, si usted empieza con el primero, pues es verdad para el segundo. Si para el segundo es verdad, pues para el tercero también. Si para el tercero es verdad, para el cuarto también. Y así va a continuar con todos los naturales de ahí en adelante. Ok. Entonces ahora sí hablemos del método de demostración por inducción. Entonces, método de demostración por inducción. Bueno, sea P sub n una proposición que se quiere verificar que sea válida para todo, bueno, voy a escribir la notación, para todo n que está en los naturales. Recuerden que la A al contrario quiere decir para todo, la n pues es el entero, o sea, este es el valor de la n que estamos utilizando, que lo estamos llamando n minúscula. La E que parece un símbolo de euro se llama pertenencia y la n mayúscula, así como con dos lineecitas en el lado izquierdo, pues es el conjunto de los números naturales. Entonces lo que estamos diciendo acá es que esa proposición quiero verificar que sea válida para todos los números naturales, los n que pertenecen a los números naturales. Que pues ya se los escribí acá arribita y pues no me voy a volver a poner a copiar todo, pero pues aquí les expliqué cómo son esos símbolos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo son los pasos para probar que esa proposición es válida para todos los naturales? Pues tiene los siguientes pasos o las siguientes partes. Creo que fue que le puse parte. Parte 1. 2 puntos. Verificar que la proposición en 1 es válida. Es decir,
si la n vale 1. Bien, o sea, es la misma cosa. Y pues uno reemplaza y verifica si la igualdad se cumple o no. Entonces esa es la primera parte del método de demostración por inducción. La segunda parte, parte 2, es, supongamos, o sea, vamos a suponer que si n es igual a k, la proposición en k es válida o es verdadera, como la quiera llamar. Bien, y a esta cosita, pues si yo estoy suponiendo que esta proposición es válida, o sea, yo no tengo que demostrarlo, solamente lo voy a suponer. Entonces, cuando usted está suponiendo algo que es verdad, pues a esa parte se le llama hipótesis. Entonces, esta partecita, cuando usted está en la parte 2, esto se llama hipótesis de inducción. O sea, es algo que usted va a tomar como verdad. Entonces, si n vale k, pk es válida. Entonces, esta proposición, si usted la supone que ya es verdad, esa proposición recibe el nombre de hipótesis de inducción, ¿ok? Y esa sería la segunda parte o el segundo paso para hacer la demostración por inducción. Y la última parte, que sí es la parte que toca demostrar, parte 3, hagámoslo con este, parte 3, es probar que si n es igual a k más 1, pues la proposición en k más 1 es válida. Pero entonces vamos a tener que probar que esto es cierto. Bueno, obviamente usando la hipótesis, porque esa es la cosa que tenemos que probar o que demostrar. Y esta sería la tesis que usted tendría que probar. O sea, esto es realmente lo que tendríamos que probar. Esta sería la tesis o a lo que usted tendría que llegar, ¿ok? Entonces, si se cumplen estas tres proposiciones, o sea, si se cumple, perdóname, estas tres partes, o sea, si usted verifica que cuando vale 1 es válida, supone, perdóname, que si cuando la n vale k, pk es válida, y con esa hipótesis prueba que cuando la n vale k más 1, p en k más 1 es válida, pues si se cumplen estas tres partes, se dice que la proposición n es válida para todo n que está en los naturales por el método o principio, también se le dice, principio de inducción matemática. Y terminamos. Bueno, yo había querido dejar la inducción matemática casi de últimas, porque es que yo creo que para muchos estudiantes la inducción matemática es un dolor de cabeza, y pues no los culpo. Yo sé que a veces la inducción matemática puede ser un dolor de cabeza grande. Bien, pero vamos a empezar suave, ¿ok? De todas maneras, la clase de mañana de taller la vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios de inducción. ¿Listo? Y ya el fin de semana pues nos metemos de una vez con geometría, ¿ok? De todas maneras, pues no es que vayamos a tener tanta cosita de inducción. Pues sí, hay cositas que toca probar por inducción, pero pues no van a ser tan complicadas. Porque es que ahorita en la otra hora de clase, o sea, pues son las 4:50, ahorita vamos a hablar también de una cosa llamada sumatoria, porque estas proposiciones son bonitas de hacer, pero cuando hay sumatorias. Y creería yo que más de uno de ustedes no sabe qué es una sumatoria, entonces vamos a repasar qué es una sumatoria y vamos a entender un poquito más. Listo, entonces este es el método de demostración por inducción. Entonces toca hacer estas tres partes, ese es el dolor de cabeza. Pero toca aprender a hacerlas y ya con que ustedes las hagan, las podemos hacer. Entonces ahora sí, vamos a hacer el ejemplo que estábamos acá. Entonces vamos a demostrar esta proposición, que pues no lo demostramos, sino que solamente lo evaluamos y les expliqué a ciencia cierta qué es el método de demostración por inducción. Pero bueno, entonces vamos a hacer las partecitas, ¿no? Entonces vamos a probar que esta proposición es cierta y como es una proposición que depende de los naturales, puedo utilizar inducción, ¿ok? Esa es la cosa.
Si fuera una proposición que no depende de los naturales, pues no puede usar inducción. Ustedes me dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, por ejemplo, usted puede tener también proposiciones que tiene que demostrar, pero se va a dar cuenta que la inducción puede que no le sirva para nada porque no depende de los naturales. Por ejemplo, aquellos que están viendo cálculo 1. Si f es una función diferenciable en el intervalo AB, entonces f es continua en el intervalo AB. ¿Ustedes ahí ven algún número natural? Entonces, fíjense que esa es una proposición, ¿no? Porque miren que es de la forma, si ocurre algo, entonces ocurre otra cosa. Pero ahí yo no veo ningún número natural, ahí me están hablando de un intervalo y cosas así. Entonces, de nuevo, la inducción matemática no es que se pueda utilizar en cualquier proposición, es solamente para proposiciones que dependen de un número natural, ¿ok? Usted no me va a venir a decir que, ay, sí, profesor, vamos a hacer esta demostración, por ejemplo, allá en cálculo, con inducción. No, pues no tiene sentido hablar de inducción acá, ¿bien? Aunque pueden haber pruebas en cálculo que se hacen por inducción, ¿ok? Pero yo no estoy diciendo que todas se hagan por inducción. O sea, tengan en cuenta que tiene que ser una proposición que dependa de un número natural arbitrario, o sea, cualquier número natural. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, entonces ahora sí vamos a mirar cómo son los pasos de esto. Bueno, esta es una proposición que netamente es sencilla porque es solamente una igualdad y ya, o sea, no estamos haciendo cosas gigantes. Pero entonces, ¿cuál es la primera parte? Ah, pues la primera parte es verificar que la proposición en 1 es verdadera, ¿no? Y creo que eso lo verificamos acá. Pues voy a volver a copiar. Pues no me voy a volver a poner a copiar todo esto. Pero entonces, si somos canzones, si quiero probarlo por inducción, entonces acá uno usualmente indica la demostración, o sea, demostración, y uno aquí indica qué método de demostración va a usar, en paréntesis. Por inducción matemática. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué es tan específico y por qué es tan cansón? Bueno, porque ustedes sabrán que ya habíamos visto otros 3 métodos de demostración, que fue lo que le escribí al comienzo de la clase. Entonces, si usted no dice qué método de demostración va a ser, también va a ser un dolor de cabeza después para usted verificar si lo que hizo lo hizo bien o no. ¿Vamos bien? O sea, en matemáticas es muy bueno que uno sea muy ordenado, o si no se les va a volver una migraña completa las cosas, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que cuando vayan a hacer una demostración indiquen qué método de demostración van a usar y así como que tienen una guía, como que, bueno, lo voy a hacer por método directo, lo voy a hacer por indirecto, por contradicción o por inducción matemática. Listo. Entonces, si es por inducción matemática, recuerden que tenemos 3 partes, ¿no? O sea, o 3 cositas que debo hacer. Entonces, vamos a la primera parte, parte 1. Pues vamos a verificar que la proposición es cierta cuando la n vale 1, que fue lo que hicimos ahorita, ¿no? Entonces, si la n vale 1, ya verificamos que la igualdad es cierta. O sea, por eso fue que verificamos o dijimos, mira, la propiedad es verdad. Entonces, esta condición es verdad. Ya habíamos dicho por aquí, P1 es verdadera, mira, ahí está. Pero en teoría, en la demostración por inducción, pues no es necesario hacerlo para más valores. O sea, P de 1 es verdad, listo, entonces ya hicimos la primera parte. Perfecto. Porque la primera parte es verificar que la proposición en 1 es verdadera. ¿Cuál es la parte 2? Suponer que para n igual a k la proposición es válida. Entonces tenemos que cambiar la n por k. Esa es la única cosa rara. Entonces esta sería la parte 2. Y lo voy a escribir en términos de la proposición de acá. Entonces supongamos que si n vale k, ¿cuál era la proposición? Era esta, ¿no? O sea, era esta condición la que quería probar. Entonces, si la n vale k, vamos a reemplazar la n por k, o sea que realmente te va a quedar así. Bueno, voy a ponerla aquí arriba más bien, como en una nube para acordarme cuál era la proposición original. Y lo que tú vas a hacer es cambiar la n por k, o sea que te va a quedar, en vez de n, voy a poner k. Aquí es k y aquí es k. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que esta proposición, que es cuando la n vale k, es verdadera. Entonces es verdadera.
Y recuerden que al suponer que cuando la n vale k, estamos diciendo que ya esa proposición es verdad. Recuerden que aquí es cuando la n vale k. O sea, ahí les puse la nubecita arriba para que se den cuenta que lo único que hace uno es cambiar la n por k y ya. Tampoco es que sea tan pesado esta parte de la hipótesis de inducción. Entonces, a esto se le denomina hipótesis de inducción. Bien. Y esa sería la segunda parte. Ahora, la tercera parte es que vamos a mirar es qué pasa cuando la n vale k más 1. Entonces, la parte 3. Vamos a mirar qué pasa si la n vale k más 1. Entonces, si la n es igual a k más 1, ¿qué ocurre? Pues vamos a ver. Bueno, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es reemplazar. Bueno, ustedes dirán, profesor, entonces utilizo la misma igualdad. Bueno, no, porque usted tiene que probar es que la igualdad es cierta. O sea, tendríamos que empezar desde un lado de la igualdad. Y lo que vamos a hacer es intentar llegar a que, bueno, acá uno también podría hacer como una trampita y ya les voy a contar respecto a qué. Ustedes dirán, ¿cómo así que trampita? Bueno, uno puede intentar mirar aparte, imagínense que por aquí vamos a hacer una trampa y voy a reemplazar la n cuando vale k más 1, o sea, acá sería k más 1 más 1 al cuadrado menos k más 1 al cuadrado 2k más 1 más 1. Ustedes miren, uy, profesor, ¿usted dónde sacó toda esa cosa? Bueno, pues estoy reemplazando donde aparezca la n, la estoy reemplazando por k más 1. ¿Sí se dan cuenta? Porque la idea es que si yo reemplazo la n por k más 1, esta igualdad sea verdad. Y es más, ustedes acá podrían hacer un poquito de álgebra y mirar a ver cuánto es esta multiplicación. ¿Cuánto es 2k más 1 más 1? Esto sería 2k más 2 más 1, o sea que esto es 2k más 3. Entonces, si ustedes empiezan con este pedacito y llegan a este, pues ya con eso terminaron. Pero esto es una trampa, o sea, estamos como mirando la igualdad en una hoja aparte. Imagínese que usted coge una hoja de un cuaderno que nunca usa y solamente quiso mirar esa que tiene que llegar. O sea, tendríamos que llegar a esto para poder decir que la proposición o que la igualdad es cierta. Pero entonces nos tocaría primero reemplazar y mirar a ver qué pasa. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Esto sería k más 1 al cuadrado menos, perdóname, k más 1 más 1 al cuadrado menos k más 1 al cuadrado. Y siempre vamos a empezar desde un lado, porque recuerden que estoy reemplazando la n por k más 1, ¿ok? Entonces, esto lo voy a poner si quieren, más bien esto lo voy a poner, espérate, esto de acá. Uno podría como utilizar eso de rosadito que les escribí como para saber más o menos a qué uno tiene que llegar. Pero todavía no he llegado, entonces no sé. Entonces esto sería, por ejemplo, k más 1 más 1. O sea, esto sería k más 2 al cuadrado menos k más 1 al cuadrado. Entonces, acá hay una cosa. Y es que podríamos intentar utilizar la hipótesis de inducción. Es que miren que aquí la hipótesis de inducción me está diciendo que k más 1 cuadrado menos k cuadrado es 2k más 1. Entonces, por ejemplo, aquí realmente no sería necesario utilizar inducción, pero si quisiéramos utilizar la inducción, podríamos hacer esto. K más 2 al cuadrado menos k más 1 al cuadrado más, voy a hacer una cosita. Ustedes en matemática resulta que ustedes pueden hacer este tipo de trucos. Sumar y restar cositas. Aquí no es necesario, pero pues bueno, lo voy a hacer así como para ver la necesidad de la hipótesis de inducción. K cuadrado menos k cuadrado. Ustedes dirán, profesor, ¿usted por qué sumo y resto esta cosa? Bueno, yo sumé y resté k cuadrado porque aquí aparece un k cuadrado restando. Y aparece el k más 1 al cuadrado. O sea, yo tengo que poder utilizar esta hipótesis, aunque aquí no es necesario hacerla aparecer. Pero lo que va a pasar es lo siguiente. K más 2 al cuadrado menos, y entre estos dos términos, por ejemplo, puedo factorizar el menos y obtener lo siguiente. K más 1 al cuadrado menos k cuadrado y afuera otro menos k cuadrado. Ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué al factorizar el signo le da eso?
Bueno, recuerden que un menos, si ustedes quisieran, por ejemplo, volver a llegar a este resultado, el menos le cambia el signo a todo, ¿no? Entonces, este menos le cambia el signo a este y te queda negativo. Y este menos le cambia el signo al menos k cuadrado y te queda positivo. O sea, el truco que acabamos de usar ahí es un truco válido porque lo único que hicimos fue factorizar el signo. Y ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué factorizó el signo o por qué está metiendo esto acá? Bueno, porque es que usted me dijo que esta cosa es verdad. Entonces, creería yo que ahora sí la podemos utilizar. Fíjense que ustedes en la hipótesis de inducción dijeron que esto que está acá, vamos a ponerlo con verde, esto que está acá, o esa igualdad se cumple, que sería esta misma igualdad que está acá. ¿Vamos bien? Entonces, k más 1 al cuadrado menos k cuadrado es 2k más 1. Y acá podemos hacer también otras cositas de álgebra. Por ejemplo, desarrollar esta que está acá y mirar a ver a qué equivale o cuánto es. Si ustedes calculan cuánto es esto utilizando binomio cuadrado perfecto, esto sería, por ejemplo, k cuadrado más 4k más 4. Menos, acá sería paréntesis, 2k más 1 menos k cuadrado. Y ya les voy a poner los colores. Ustedes dirían, profesor, ¿y de dónde salió todo eso? Bueno, si usted desarrolla el k más 2 al cuadrado, usted va a llegar a eso, k cuadrado más 4k más 4. Y lo puede hacer pues usando álgebra básica. Luego, aquí utilizamos la hipótesis de inducción, porque miren que estoy utilizando lo que está en verde. Entonces acá hay una cosita importante, es que aquí utilizamos la hipótesis de inducción. ¿Y ahora qué podemos hacer? Bueno, podríamos intentar mirar a ver si se eliminan cosas semejantes. Por ejemplo, este k al cuadrado que está sumando se elimina con este k cuadrado que está restando. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué más se elimina? Bueno, pues vamos a ver qué más se elimina. Esto sería 4k más 4. Este menos, recuerden que le cambia el signo a todo lo que está acá porque está dentro de un paréntesis. O sea que te va a quedar menos 2k menos 1. Y si operamos términos semejantes, que en este caso sería este 4k con este 2k, que se está restando, esto te daría 2k, y 4 menos 1, 3. Oigan, ¿y eso no era lo mismo a lo que teníamos que llegar, que por aquí hicimos trampa? Pues sí, esto es lo que llegamos. O sea que de una vez, si usted quiere hacer, o sea, mostrar que sabe a qué tiene que llegar, pues de una vez usted me puede decir, ah, profesor, y pues esto es lo mismo que decir 2k más 1 más 1. Aunque realmente usted hizo trampa porque usted supo de manera directa a qué tenía que llegar, ¿ok? Que era esta trampita que les había dicho acá. Y usted ya sabe que 2k más 3 es lo mismo que 2k por k más 1 más 1. Y de esa manera terminó la demostración. Porque miren que básicamente lo que estamos diciendo es que la proposición, cuando la n vale k más 1, es verdadera. Y utilizamos la hipótesis de inducción. Entonces, esta proposición, entonces acá lo que estamos diciendo es que p cuando vale k más 1 es verdadera. Y como probamos las tres partes, mira, probamos que la proposición en 1 es verdadera, supusimos que cuando la n vale k, la proposición es verdad, que es la hipótesis de inducción, y con la hipótesis de inducción probé que cuando la n vale k más 1 también es verdadera la proposición. Pero entonces acá sería p, pero en k más 1. Pues podemos decir ahora sí, por el principio de inducción, o por el método de inducción, pues la proposición, que la proposición original, ¿cuál era? Esta que está acá. Esta proposición con el para todo es verdadera. Entonces, por el método de inducción, esta proposición es verdadera. Para todo, verdadera. Para todo n que está en los naturales. Y con eso terminamos. Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que en matemáticas uno usualmente pone un cuadradito para indicar que se terminó la demostración. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Pero bueno, obviamente aquí fue como mucha cosa de álgebra. Usted también me podría haber dicho, oiga profesor, ¿por qué no utilizó álgebra de una vez aquí arriba?
también se habría podido. Y realmente pues en este tipo de proposiciones no sería necesaria inducción, pero se puede usar inducción. O sea, fíjense que cuando yo les había dicho a ustedes en clase, los métodos de demostración no son únicos. O sea, las maneras de pensar un problema no tienen por qué ser únicas. Usted puede pensar un problema de una forma e intentar plantearlo, y pues si usted como que al hacer la construcción se termina convenciendo de que los argumentos que dijo son verdaderos, pues no hay problema. O sea, pues ahí ya entraría otra persona a verificar si lo que usted dijo es verdad, ¿no? Pero lo que les digo, las demostraciones se pueden hacer de muchas formas. Usted no tiene que estar como amarrado a una sola forma de pensar, que usualmente pues es la forma de pensar del profesor, ¿no? Y pues no, eso es absurdo. O sea, usted no, o sea, yo no puedo esperar controlarle la cabeza a todos ustedes. Pero de nuevo, yo no estoy diciendo que esté mal pensar las cosas de manera distinta. La única cosa es que tocaría mirar si se puede usar o no. Bueno, usted dirá, ah, profesor, entonces acá podría haber hecho de otra forma. Bueno, sí, usted también me hubiera podido probar que esta proposición es verdad usando directamente álgebra, ¿no creen? Porque yo creo que si ustedes me hacen álgebra, van a llegar a esto de una vez y se acabó. Y más aún, no necesariamente para cuando la n es una variable natural, sino que también la podrían haber hecho así. X más 1 al cuadrado menos x cuadrado igual a 2x menos más 1. Y usted me puede probar que esto es verdad para todo x que es un número real. Porque eso era lo que usted utilizaba en su colegio. En su colegio usted le decían, ay, pues hágale álgebra acá y va a llegar a esta igualdad. Pero cuando la X, o sea, cuando usted utiliza la letra X, usualmente la letra X representa un número real. Entonces usted incluso podría hacer una prueba más general que la de la inducción matemática. O sea, esta es una proposición que se podría probar de muchas formas. O sea, no es la única manera, por ejemplo, hacerla con inducción. Usted lo podría hacer solamente con álgebra, probándome que esto es igual a esto y se acabó. ¿Vamos bien? O sea, la idea mía es que ustedes no se queden como encerrados en que, ay, no, es que mi profesor lo pensó de esta forma, entonces yo tengo que pensarlo así. No, no es obligatorio. Yo no les estoy diciendo que los métodos de demostración sean únicos. Lo único que sí les estoy diciendo es que toca también pensar si se puede usar un método de demostración o no. Porque de nuevo, por ejemplo, si lo están haciendo en el caso de funciones, por ejemplo, que toda función diferenciable es continua, pues ahí ustedes se van a enloquecer haciéndola por inducción porque no se puede hacer por inducción, ¿ok? Pero de nuevo, uno lo que tiene que entender es que los métodos de demostración son formas o maneras de pensar, ¿bien? Y por eso es que están relacionadas a la lógica. Pero bueno, tranquilos que de todas maneras vamos a hacer muchos ejercicios, no se me estresen. Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y cuándo es realmente importante esta cosa de inducción? O sea, ¿usted por qué me está fastidiando tanto con esto? Bueno, tristemente para ustedes, hay una cosa que se utiliza mucho en matemáticas y en geometría lo vamos a usar, pues no digo que mucho, pero pues sí se va a utilizar, y es el concepto de sumatoria. ¿Alguno de ustedes conocen qué es eso? O sea, ¿o tienen alguna idea remota de qué es una sumatoria? ¿O la han oído hablar en alguna otra clase? ¿O que le digan, vea la sumatoria? Ok. Ok, pues vamos a intentar entenderla de una forma bonita. Yo les había dicho a ustedes que en matemáticas nos da pereza escribir, ¿no? creo que ya creo que ya con esta clase también ya se dieron cuenta de eso. O sea, en matemáticas a uno usualmente le da pereza escribir tanto. Y la sumatoria pues es un método reducido para representar algo en especial. Ustedes dirán, ¿representar qué? Bueno, imagínense que ustedes tienen una suma de ciertos términos y adivinen qué, que depende de un número natural. Y ustedes dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, imagínense, suponga que A1, voy a poner un subíndice, A sub 2, A sub n, son números reales en general. Números reales. Y ustedes dirán, profesor, venga, y usted acá le está poniendo que 1, que 2, que n. Ah, pues para que se dé cuenta que ahí vamos a tener que meter inducción. Porque estamos hablando de números naturales, ¿ok? Y si somos canzones, y por ejemplo, los índices 1, 2 y n representan su posición.
Y ustedes miran, profesor, ¿cómo así que la posición? Bueno, ya les voy a explicar a qué me refiero. Bueno, la posición en una suma. Seamos de una vez directos. Listo, en una suma. ¿Cómo así? Pues ustedes, por ejemplo, me están diciendo que esto es A1 más A2 más, bueno, hagámoslo, más A3, digamos. Y así hasta llegar a un AN. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el A1 sería el primer elemento en la suma, A2 es el segundo elemento en la suma, A3 sería el tercero y así hasta llegar al cuarto. Entonces, resulta que ese numerito 1, 2, 3 y n también recibe el nombre de contador, ¿ok? Y ahorita les voy a hablar de eso. Pero entonces ustedes dirán, uy, profesor, pero sí, en matemáticas, si uno tuviera una suma, digamos, muy grande, pues sí, a uno le da pereza escribir tanta cosa de una suma, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, imagínese que es una suma de 20 términos. No, pues usted escribiéndose esa suma así tan gigante, pues se va a cansar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los matemáticos de, bueno, esto es del siglo XVII, más o menos, XVI? Bien, Leibniz fue el primero en que utilizó esta notación de sumatoria. Bueno, se utiliza la letra sigma, que es una letra griega, bien. Entonces, este símbolo o esta letra sigma representa pues precisamente lo que vamos a hablar, es sumatoria. Bien, o bueno, se la voy a poner aquí a un ladito porque ya sería sumatoria. Espérate, y la pongo más bien con una letra más chiquitica. Y a veces hay personas que le ponen acá como unos palitos así, pues como quieran. Entonces, se la voy a poner acá como un lado porque es que arriba y abajo de esa letra le vamos a poner unos símbolos. Entonces, a esa letrica se le llama sumatoria. Bien. Y pues ustedes dirán, profesor, ¿y por qué se le llama sumatoria? Bueno, pues porque representa una suma, ¿ok? O sea, cuando hablemos de sumatoria, pues vamos a hablar de una suma. Adivinen, por ejemplo, qué sería una productoria. ¿Ustedes qué creen que sería eso? Si les estoy... Muy bien. Entonces, cuando usted, por ejemplo, esté viendo matemáticas más avanzadas y su profesor le diga, vamos a definir una productoria, y uno dice, uy, ¿qué es esa vaina? Pues una productoria es un producto de términos. Y la notación va a ser la misma, solamente que en vez de estar sumándose, se estarán multiplicando. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces prefiero ponerles el color como para que se acuerden. Cuando hablemos de sumatoria estamos hablando de sumas. Ya, punto, se acabó. Y entonces acá viene lo interesante. Vamos a definir algo adicional que usted me dirá, profesor, usted por acá me ha dicho que por aquí había un 1. Bueno, vamos a decir que aquí es cuando la i vale 1. Y usted me dirá, uy, profesor, ¿usted por qué se pone a poner nuevas letras? Pues espérense un momentico y ya les voy a contar. Entonces, esta sería la primera posición que la vamos a llamar cuando la i vale 1. Luego, esta sería la condición cuando la i vale 2. Y ahora sí la voy a poner en amarillo. Ya les voy a contar por qué la primera la puse en naranja y las otras las estoy poniendo en amarillo. I vale 3, que sería pues básicamente el índice de la posición, ¿no? Y el último pues sería cuando la i vale n. ¿Alguno de ustedes ha visto cosas de programación? Pregunto, pues no es obligatorio, pero quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ha visto cosas de programación ya? Ok, pero ustedes saben que, por ejemplo, la I se utiliza mucho en cositas de programación, ¿no? Por ejemplo, cuando usted quiere programar algo que tenga un for, un while, bueno, en fin. Cuando ustedes vean cositas de programación se acordarán de mí. Entonces, esta cosita que está acá se le va a dar un nombre. Entonces, a estas letricas que están acá, que yo les digo que el 1, que el 2, que el n, se le va a dar el nombre de contador. Y básicamente es un contador o un índice, o sea, se le puede decir índices o contadores. Índices o contadores. ¿Listo? Entonces, la i sería un contador. Y básicamente el contador, ¿qué es lo que me está representando? El contador te está indicando la posición en la suma. Entonces este sería, por ejemplo, si lo queremos ver en términos de posición, este sería el primer elemento. Primer elemento en suma. Que sería cuando la i vale 1. Segundo elemento en suma. Que sería cuando la i vale 2.
tercer elemento en suma, que sería cuando la i vale 3. Y así hasta llegar al último, que sería bueno, acá sería, no le podremos poner un nombre así el cuarto término, ¿no? Porque es una n. Entonces a esto se le dice el enésimo elemento, se le pone acá una lineecita, en suma. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué se le pone enésimo? Bueno, pues porque la n no sé cuánto vale. Si valiera 40, pues sería el número 40 término en la suma. ¿Bien? ¿Vamos bien? Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y esta cosa de los contadores por qué es importante? Bueno, porque usted siempre va a iniciar desde 1 y va a terminar en otro. En este caso terminaremos cuando vale n. ¿Ok? Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo se escribiría en la sumatoria? Bueno, pues en la sumatoria se escribiría de la siguiente forma. Entonces, sumatoria de la i, ahí se pone el contador en el índice de la sumatoria, o sea, en la parte de abajo de la sumatoria, sería, por ejemplo, la sumatoria cuando la i vale 1, que es el primer elemento, hasta el último, que es el que estamos llamando n. Entonces, aquí fíjense que aquí aparece la i, o la letra i, que este es el contador. Vamos a recordar que este se llama el contador, ¿no? Y el contador te está diciendo desde dónde inicia. Entonces, cuando la i vale 1, pues es el primer elemento, ¿ok? Y cuando llegamos a n, pues sería el último elemento en suma. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende qué estamos haciendo? Ok, entonces, cuando ustedes vean el símbolo de sumatoria, no se asusten. ¿Una sumatoria qué es? Pues una suma. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quiénes estamos sumando? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, usted dirá, bueno, ¿y qué pongo? O sea, ¿qué más falta acá? Bueno, lo que falta es una fórmula para los elementos a los cuales tú evaluaste el 1, el 2, el 3, hasta el n. Pues aquí se escribe el a sub i, que sería como una fórmula para poder encontrar los elementos que están en la suma y que se obtenga que al evaluar el valor de la i te dé cada uno de estos. ¿Vamos bien? O sea, aquí es donde vamos a reemplazar el valor del contador y el símbolo de la sumatoria pues está diciendo que tú reemplazas el valor, o sea, escribes los valores de los contadores y en el valor de la i que aparece en esta fórmula se calcula el primero, que sería cuando la i vale 1, cuando la i vale 2 es el segundo, cuando la i vale 3 es el tercero y así hasta llegar al último que sería an. ¿Ok? Entonces esa es la notación de sumatoria. Fíjense que de esa manera no tenemos que ponernos a escribir una suma gigante y queda de una manera reducida. O sea, yo les dije a ustedes que en matemáticas a uno le da pereza escribir tanto, pero uno tiene que entender qué es lo que está escribiendo en la suma, o sea, qué es lo que estamos escribiendo. Entonces, en este caso, cuando se utiliza esa letra que se llama la letra sigma mayúscula, ¿bien? Pues estaríamos haciendo una suma o una sumatoria. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacerlo con unos ejemplitos, ¿les parece? Pero entonces ustedes dirán, uy, profesor, pero si yo tengo, digamos, si tenemos la suma y quiero saltar acá, eso es un dolor de cabeza. Bueno, usualmente, si me dan la sumatoria así con una n al final, pues es el que te va a generar este de acá, cambiando la n por i. ¿Sí se dan cuenta? Porque si esta tiene una, o sea, si esta es una fórmula que la estoy llamando an y yo aquí necesito ai, pues cambie la n por i y se acabó. Ese es el que va ahí adentro. Entonces vamos a hacer unos ejemplitos, ¿les parece? Entonces hagamos un ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a intentar entender, por ejemplo, qué es esta sumatoria. Sumatoria de i variando de 1 a 40 de 1 entre i. ¿Vamos bien? Ustedes dirán, uy, profesor, pero usted ¿por qué se puso tan denso? Pues espérense y les enseño qué es lo que toca hacer. Entonces, en este caso, fíjense que yo necesito un AI, que básicamente es el que está aquí adentro. Bueno, y si quieren, venga y lo ponemos acá como con un color. Entonces, lo que está al lado de la sumatoria es el AI. O sea, este que está acá sería el AI. O sea, lo primero que usted puede identificar es que el A sub I, en este caso sería 1 entre I.
¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Entonces esa es la primera cosa. La otra cosa que usted puede identificar en la sumatoria es desde dónde empieza y hasta dónde termina. ¿Quién es el primer elemento en la suma y quién es el segundo, quién es el último elemento en la sumatoria? O sea, ¿quién es el primer índice y quién es el último? Pues el primer índice es 1 porque está empezando la suma desde 1. ¿Vamos bien? Y el último índice que estamos utilizando, ¿cuál es? 40. Muy bien. Entonces ahorita usted me podría preguntar, oiga profesor, ¿y si yo quisiera escribir esta suma, los términos, cómo sería? Bueno, pues usted me tendría que decir la posición desde donde inicia. A mí me está diciendo el contador que empezamos cuando la i vale 1 y luego nos vamos a ir de a 1 en 1 hasta el último. Cuando la i vale 2, cuando la i vale 3. Y bueno, ¿será que les va a caber ahí en ese pedacito de hoja hasta el último? Pues aquí continuará hasta llegar al 40. No nos matemos tanto la cabeza. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, si quieren acá podemos incluso poner el i igual a 39, que sería el penúltimo. Pero entonces uno primero identifica cuándo es el primer elemento, pues sería cuando la i vale 1. Y el último elemento sería cuando la i vale 40 en este caso. Cuéntame, Nicolás. No es obligatorio hacer la muestra. Pero, Nicolás, yo les estoy haciendo el ejemplo es para que entiendan qué es lo que está pasando. ¿Listo? Pero no es obligatorio. O sea, fíjate que tú dirías, uy, no, profesor, déjelo así que ahí esa sumatoria no le hace daño a nadie. Bueno, sí, lo podríamos dejar ahí quieto, pero lo que yo quiero es que se den cuenta que una sumatoria representa ¿qué? Una suma, y puede ser una suma de un montón de elementos. Entonces, de esa manera nos estamos ahorrando mucho dolores de cabeza. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en el AI van a reemplazar cuando la I vale 1, o sea que nos va a quedar 1 entre 1, ¿verdad? Porque sería 1 entre I. Voy a ponerlo acá. Entonces, donde aparezca la I, en la fórmula del AI, usted me va a reemplazar el valor de la I, que vale 1 en este caso. O sea que nos va a dar 1 entre 1. Ahorita les voy a poner. Ahora cuando la I vale 2, 1 entre 2. 1 entre 3, porque ahí vamos reemplazando el valor de la I. 1 entre 39 y el último 1 entre 40. ¿Me siguen hasta acá? Porque miren que en este caso este haría el papel del A1, que sería reemplazar la I por 1, el A2, el A3, el A39 y el último que sería el A40. Se los voy a poner aquí arriba para que se den cuenta en términos de la A cómo sería. O bueno, realmente si quieren hagámoslo acá así. Voy a hacerlo acá así. Diga, profesor, no sea perezoso. Bueno, sí. Pues ya que estoy utilizando tablet, no necesito ser perezoso porque puedo copiar y pegar. Y más bien voy a dejar aquí el A1, A2 y el A40. Entonces, fíjense que la idea de la sumatoria es que usted toma la A, que es la formulita que estaba dentro de la sumatoria, ¿ok? Vengan y yo dejo esto acá por aquí a un ladito. Acá arriba lo voy a dejar. Y la van a evaluar en cada uno de esos valores de la I. Cuando la I vale 2, cuando la I vale 3, 39 y estos últimos que los había dejado con un color especial para acordarme que es desde donde inicia hasta donde termina. Y como es una sumatoria, pues ¿qué tiene que hacerse entre estos valores de A? Pues sumarse. Más, continuará, más y más. ¿Vamos bien hasta acá? Y ya la única parte que falta, pues es solamente reemplazar quién es A1. Ah, pues donde aparezca la... Recuerden que aquí es donde aparezca la I, voy a reemplazar por 1. Donde aparezca la I, reemplazo por 2. Donde aparezca la I, reemplazo por 3. Y así continuaré hasta llegar al último. O sea que a la final esa sumatoria así chiquitica representa lo siguiente. 1 más un medio más un tercio más un cuarto y continuará hasta llegar a 1 sobre 39 más 1 sobre 40. ¿Ya se dan cuenta por qué es importante la notación de sumatoria? Ok.
Pero recuerden que acá lo que estamos haciendo es reemplazando quién es A1, pues donde aparezca la I ponemos un 1. A2, donde aparezca la I, en la AI reemplazamos 2, 3, 3, 39, 39, 40, 40. Bueno, una pequeña observación. Entonces, fíjense que, claro, la notación de sumatoria a uno le ahorra muchos dolores de cabeza en términos de escribir tantas cosas. Si hay muchos términos, esto se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, una observación también importante con la sumatoria, observación, es que, bueno, no es obligatorio que la sumatoria inicie desde 1. Ustedes me dirán, uy, ¿cómo así, profesor? Bueno, sí, realmente en la notación de sumatoria no pasa nada si ponemos otra cosa. Entonces, por ejemplo, voy a cambiarle la función, pero le voy a poner una sumatoria. Y, por ejemplo, hay profesores que les gusta hacer sumatorias así. Por ejemplo, sumatoria, digamos, de 7 a 3, de 2 y cuadrado menos 1. Escríbanme todos los términos de esa sumatoria, háganme el favor. Comiencen, les voy a dar 5 minutos para ver si llegamos a lo mismo. Pero entonces fíjense que en este caso el primer índice ya no es 1, sino que el primer índice, ¿quién es? 3. Y el último índice es 7. Entonces uno se asusta, uno dice, uy, Dios mío, desde 3 a 7. Escríbalo, empieza cuando la I vale 3 y se van a ir de 1 a 1 hasta llegar a 7. Comiencen, por favor. ¿Cómo les fue? Bueno, entonces hagámoslo con calma. Entonces primero identifiquemos quién es el AI. O sea, recuerden que todo lo que esté al ladito derecho de la sumatoria es el AI. O sea, en este caso el AI es todo esto que está acá. ¿Vamos bien? Entonces el A sub I sería 2i al cuadrado menos 1. Para que nos acordemos.
Y ahora pues vamos a mirar el contador desde donde inicia y de cuánto en cuánto tenemos que ir evaluando. Entonces vamos a hacerlos todos como para verificar que esta es una sumatoria pequeña. A pesar de que uno ve los índices, uno dice, uy, Dios mío. Pero no, en este caso él iba desde 3 y vamos de uno en uno. 4, 5, 6 y 7, que es el último. O sea que hasta ahí terminamos. Entonces empezamos en 3 y terminamos en 7. Aunque tranquilos que pues en todos los ejercicios vamos a trabajar es cositas de sumatorias más sencillas. O sea, siempre van a empezar desde 1. Entonces ahí por ese lado uno se relaja. Pero realmente pueden haber cositas de sumatorias que inicien desde otros valores, ¿ok? Entonces no se asusten si ven una sumatoria que empiece desde algo raro. O sea, algo que no sea el 1. Entonces, esto sería, bueno, pues hagámoslo igual que ahorita. Esto sería A3, A4, A5, A6 y A7. Si somos canzones con lo de los índices, ¿ok? Pero entonces usted me podría decir, oiga profesor, pero entonces ahí no es el tercer término. No, ahí ya pierde la noción de que cuando era 3 era el tercero en la suma. ¿Vamos bien? O sea, solamente cuando la suma va desde 1, ahí es cuando podemos indicar que el índice asociado es la posición en la suma. Ya cuando cambiamos el índice de la sumatoria, pues ahí sí ya no podemos decir, por ejemplo, que el A3 es el tercero en la suma. Eso sería falso. El A3 en este caso sería el primero. Este sería el segundo. Este sería el tercero en la suma. Este sería el cuarto. Y este sería el quinto en la suma. ¿Sí se dan cuenta? Pero pues no pasa nada. O sea, de todas maneras uno puede escribir la sumatoria y luego ponerse a filosofar quién es el primero en la suma y quién es el último. ¿Listo? O quién es el segundo o el tercero. Bueno, en fin. ¿Ok? Entonces ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que reemplazar la i en cada uno de esos valores. O sea que esto sería 2, 3 al cuadrado menos 1. 2. Bueno, espérate, verás que voy a... Ya que yo soy matemático y a mí me gusta evitar la fatiga, pues voy a copiar esto 5 veces. Y es más, lo puedo correr un poquito para acá. Aquí sería más, aquí sería más, más y más. Y acá sería 4, 5, 6 y 7, ¿no? 4, 5, 6 y 7. Y ya les voy a poner los colorcitos, pues porque ya los malcría que les pongo color, pues sigamos malcriándolos. 4, 5, 6 y el último que sería 7. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces recuerden que este sería cuando la i vale 3. Este es cuando la i vale 4. Este es cuando la i vale 5. Para que se acuerden. Este es cuando la i vale 6. En la fórmula del AI, ¿no? O sea, estoy reemplazando la i por el valor que está. Y el último que es cuando la i vale 7. Y esto también pues lo puedo copiar de una vez. Cuando vale 3. Bueno, y lo voy a poner ahí debajo de cada uno. 4, 5, 6 y 7. ¿Vamos bien hasta acá, niños? Recuerden que el contador solo lo estoy poniendo es para acordarme qué fue lo que evalué, pero pues no es necesario que ustedes lo copien a cada rato. Solamente es como para tener un poquito de orden y saber qué fue lo que evalué, ¿ok? Bueno, y ya pues por último podemos hacer cada uno de estos cálculos. ¿Cuánto es 2 por 3 a la 2 menos 1? O sea, 9 por 2, 18, o sea que el primero es 17, ¿no? El otro sería 16 por 2, 32, menos 1, 31, ¿no? 31. El otro sería 49. 71. Muy bien. O sea que esa sumatoria resumida representaba la suma de estos 5 números. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y acá es suma, aquí es suma. Qué pena, me lo comí de la suma acá. Listo, sumatoria. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? O sea, entienden un poquito mejor de qué es lo que representa una sumatoria. O sea, una sumatoria es una suma, obviamente, pero es una suma condensada. O sea, es una suma que está escrita en una notación que uno podría entenderlo solamente leyendo
desde dónde inicia la suma y hasta dónde termina. ¿Vamos bien hasta acá? Yo podría meterme con más cosas de sumatorias, pero no necesito más. O sea, para probar por inducción, bueno, solamente necesitaremos una cosita importante. Y ustedes dirán, ¿cuál es? Resulta que a veces las sumatorias ustedes también las pueden usar para quitar elementos, o sea, o pueden redefinir sumatorias dependiendo de lo que necesiten. Ustedes dirán, ¿cómo así que redefinir una sumatoria? Bueno, voy a explicarles una cosita. Entonces, en algunos casos es importante entender que una sumatoria se puede escribir en términos de otra sumatoria más un valor aparte. Y ya les voy a explicar qué es esa cosa, como así. Bueno, ustedes saben que en la inducción ustedes que tienen que probar que para acá es cierto y tenemos que probar que para acá más uno es verdad. Y ustedes dirán, uy, juepucha, ¿qué hacemos ahí? Bueno, cuando ustedes tienen una sumatoria que tiene esa cosita, digamos que acá tenemos sumatoria. Entonces, una parte clave en las demostraciones por inducción que tienen que ver con sumatorias es tener en cuenta esto. Si yo les digo que aquí la sumatoria va desde 1 hasta k más 1, uy, ¿qué es lo que les estoy diciendo eso? O sea, ahí qué es lo que les estoy diciendo y acá a sub i. La sumatoria desde dónde empieza y hasta dónde termina en los índices. Entonces aquí la sumatoria empezaría en 1, ¿verdad? Y terminaría en el entero k más 1. Entonces vamos a escribir los primeros dos y vamos a escribir los últimos dos índices en esa sumatoria a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el primer índice? Bueno, pues el primero es el primer elemento de la sumatoria, que sería cuando la i vale 1. Luego seguiría cuando vale 2. ¿Quién sería el penúltimo? Si tenemos k más 1, ¿quién es el entero anterior a k más 1? O sea, el último, si es k más 1 el último, el que está antes de k más 1, pues sería k. ¿Vamos bien? Y ustedes dirán, y bueno, profesor, ¿y qué hacemos acá? Bueno, pues tomamos el AI, y lo evaluamos cuando la i vale 1, 2, k y k más 1. O sea que te va a quedar A1, A2, A sub k y A sub k más 1. ¿Vamos bien? Y acá sería consuma, bla, 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 consuma y consuma. Espérate, que este lo hice como muy chiquito, ¿no? Este sería A sub 1, este sería A sub 2, hasta A sub k y A sub k más 1. ¿Vamos bien hasta acá? Espérame, lo pongo todo. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y usted por qué me está fastidiando con esta cosa de los i, de los k y bueno, en fin? Bueno, resulta que hay un truco muy bonito de las sumatorias y se los voy a enseñar, pero se los quiero mostrar así con este ejemplo, porque esto sirve para cualquier caso. Entonces, ocurre lo siguiente. Yo acá tengo la suma hasta k más 1, perfecto. Oigan, ¿será que yo esta suma la podría ver no hasta k más 1, sino que hasta k, o sea, hasta el valor de k? Es decir, esto que está acá yo no lo podría escribir como una sumatoria. ¿Ustedes qué dicen? O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Vamos a volver a ver esa misma suma de los k más 1 términos, pero lo que voy a hacer es olvidarme que el último elemento era k más 1. O sea, ese último elemento lo voy a dejar ahí evaluado. Y lo que ocurre ahora es que si nos olvidamos del último y me quedo con los k primeros, pues miren que yo acá tendría una sumatoria hasta dónde y desde dónde. O sea, si solamente nos fijamos en los k primeros términos, esa sumatoria o esa cosita que está en rosado se podría ver como que sumatoria. Cuéntenme. Pues esto sería la sumatoria. ¿Desde dónde empieza esta suma que está en rosadito? ¿Esa suma empezaría desde dónde?
Sí, muy bien. Empieza desde uno porque era el que estaba en color naranja. Pero terminaría, o sea, si ahora solamente estoy mirándolo hasta el índice K, pues el último es K. O sea que la sumatoria iría desde uno hasta K. No, no, no. Ya les voy a decir qué es lo que pasa ahí. Y esto sería A sub I porque me devolvía la notación de sumatoria, ¿no? Pero entonces mira, si tenemos una sumatoria que va hasta K más uno, ustedes pueden dejar la misma sumatoria hasta K, pero tienen que sumarle el elemento de la I, pero lo evalúan en K más uno. Es más, vengan y yo voy a hacer lo siguiente. A este le voy a poner un color diferente. Se lo voy a poner, por ejemplo, azul claro. Para que se vea mejor. Y acá sería evaluada en K más uno y evaluada en K más uno. Entonces, si usted tiene una sumatoria que va hasta K más uno de un AI, usted puede escribir la sumatoria hasta un K y luego sumarle el término en el índice K más uno. Y ya. Y ustedes dirán, profesor, ¿y este truco por qué es importante? Bueno, este truco es importante porque cuando estemos utilizando hipótesis de inducción, en sumatorias, usualmente la hipótesis de inducción va a ser una sumatoria que va hasta K. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, una cosa importante es que siempre en sumatorias vamos a tener en cuenta cositas así de este estilo. ¿Ok? Entonces, el método de demostración por inducción por inducción se utiliza mucho en sumatorias, usando la propiedad anterior. Y se los voy a hacer con un ejemplo, aunque no creo que me alcance el tiempo de hoy. Yo creo que mañana nos dedicamos a hacer solo ejercicios de demostración por inducción, ¿les parece? Pero bueno, vamos a hacer este ejemplo. Ejemplo 1. Resulta que la siguiente sumatoria, bueno, uno puede intentar mirar qué es igual. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más bla 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 más n. Esto, si lo quiere usted ver en notación de sumatoria, esto es lo mismo que decir sumatoria de i variando desde 1 hasta n de i. ¿Sí se dan cuenta por qué? Porque fíjense que aquí es cuando la i vale 1, ¿no? Aquí es cuando la i vale 2, aquí es cuando la i vale 3 y aquí es cuando la i vale n. Pero miren que el valor de la i es precisamente el valor del contador. Entonces, ese valor de i, pues lo puedo poner como una i y se acabó. Y estaríamos empezando desde el 1, que es el primer valor de la sumatoria, y terminaríamos en el último elemento, que sería n, que es este que está acá. Entonces, realmente, pues lo que les escribí acá es solamente como para ver quién es la sumatoria. O sea, estamos sumando los primeros n números enteros positivos. Bien, o los primeros n números naturales. Pero la propiedad realmente es esta. O sea, usted lo puede dejar como sumatoria, no necesita ponerse a hacer toda esta cosa de acá. Pero se lo quería escribir. Esto es igual a n por n más 1 entre 2. ¿Vamos bien? O sea, si usted tiene la suma de los n primeros enteros, pues si conoce quién es n, usted puede reemplazar y obtener el valor sin necesidad de hacer la sumatoria. ¿Ok? Entonces, la propiedad realmente, o la que uno usualmente toma como prueba, es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, demostrar que esta sumatoria es cierta, o sea, esta igualdad, pero usted dirá, ¿cuál igualdad, profesor, si usted me tiene tres igualdades? Bueno, las últimas dos igualdades, o sea, demuestre que esta cosa que está acá es cierta, esto que está acá, cuéntame. Sí, claro, todo lo que tenga que ver con sumas, por ejemplo, cuando tú haces medias, cuando tú calculas una media aritmética, tú haces una sumatoria, aunque uno a veces no lo escribe con notación de sumatoria.
Yo, por ejemplo, estoy dando también el curso de probabilidad y estadística y yo he estado intentando de muchas maneras quitarle la notación de sumatoria porque muchos de los chicos que están ahí no saben qué es una sumatoria. Bien, pero sí, realmente uno hacía eso porque, por ejemplo, cuando tú hacías una media aritmética, tú tomabas el primer dato más el segundo dato, así hasta llegar al último dato y lo divides entre el total de datos. Pues si lo quiere ver más lindo, esto es una sumatoria de i variando desde 1 hasta n de x y entre n. Y esa es la forma en que uno puede definir la media, con notación de sumatoria. ¿Vamos bien? ¿Se entiende por qué es importante la notación de sumatoria? O sea, la notación de sumatoria le ahorra a uno muchos dolores de cabeza. ¿Bien? Demasiados. Porque es que, pues no es bonito escribirlo así, sino que es bonito escribirlo así sintetizado. Que usted diga, vea, eso es una sumatoria. Pero pues uno a veces no entiende porque primero no está acostumbrado a utilizar notaciones tan compactas y lo otro es que tampoco uno está acostumbrado a pues a trabajar con tantas cositas así de notaciones raras que de pronto en el colegio ustedes ni vieron. ¿Bien? Pero, de nuevo, si usted tiene dudas respecto a cómo es una sumatoria, bueno, esto lo voy a borrar porque esto es de estadística, esto no es de geometría. Usted puede también saber qué es lo que usted está sumando, porque es que una vez cuando ve esta cosa así de un solo golpe, uno dice, uy, Dios mío, ¿qué es esa vaina? Pues reemplace el valor de la i y va a obtener esto. Entonces usted acaba de poder entender que, mira, yo estoy sumando los primeros n números naturales. Y lo que podemos demostrar por inducción es esta fórmula que está acá. Esta fórmula es bien bonita, pero yo creo que la vamos a hacer más bien mañana. Yo creo que ya sufrieron mucho porque creo que les di harta cosa, ¿no? ¿Cuántas hojas hicimos hoy? 11. Entonces, mejor dejemos hasta acá porque no quiero que les dé una sobredosis de teoría. Bien, entonces la clase de mañana, que es el taller, pues vamos a hacer entonces ejercicios de inducción.